Hola amiguitos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Eliana Soria, soy estudiante de la Universidad Estatal de Bolívar, estudio educación básica. Bueno, vamos a realizar un trabajo de investigación participativa 2. El tema a tratar es operacionalización de variables. ¿En qué consiste en eso? En realizar una investigación que encontramos como idea principal es la precocidad sexual. Para eso debemos sacar una pregunta. ¿Cómo sería? ¿Cuál es el factor que aumenta el riesgo de embarazo precoz? Como puede ser por falta de conocimiento, de información, de orientación, del desconocimiento de los adolescentes. Bueno, el siguiente paso sería el planteo del problema. Eso sería, ¿cómo influye la desinformación sobre la educación sexual en el embarazo precoz en los alumnos en edades comprendidas entre 12 y 17 años de la Unidad Educativa Diego de Almagro de la parroquia San Luis de Pambil, de la provincia de Bolívar? Que este estudio se realizó en el periodo mayo-septiembre del 2021. Bueno, la otra sería la hipótesis. Una hipótesis que es la desinformación de la falta de educación sexual que influye en el embarazo precoz que en las alumnas en las edades comprendidas entre 12 a 17 años de edad. Bueno, luego de eso vamos a realizar una tablita donde vamos a relacionar todos esos parámetros, como son variables independientes. ¿A qué se refiere eso? Sobre el tema que vamos a tratar, como el tema a tratar dentro de lo que es la precocidad sexual. Dentro de eso distribuye un campo que es la falta de educación sexual. Eso sería la variable independiente. ¿A qué? Vamos a dar a conocer un concepto de qué es la falta de educación sexual. El concepto sería la falta de educación sexual se da a la edad temprana. Esto está ligada a relacionar, con los consentimientos plenos de alguna de las partes, como esto se deriva, a que dé un embarazo precoz indebido, como esto sería también, incluso esto puede provocar la muerte de los adolescentes. Esto nos habló el teórico Hernández 2014. Bueno, también vamos al siguiente paso, que es la inmención. ¿En qué consiste en esto? Vamos a desglosar en tipos de la educación sexual. Dentro de esto, a esos tipos nosotros los llamaremos como indicadores. Como serían los indicadores, la orientación educativa. El otro tipo sería la comunicación familiar. Como el otro tipo también sería la diversidad de clase social. También sería el otro tipo, el comportamiento. El otro tipo sería la difusión familiar. Luego procedemos a hablar del índice. ¿A qué se refiere el índice? Es donde se puede dar a conocer mediante un símbolo que es F1, F2, entre paréntesis, el porcentaje. ¿A qué se refiere el F1? Se refiere a frecuencia relativa. ¿A qué se refiere F2? Se refiere a frecuencia absoluta. Bueno, luego pasaremos a hablar el índice. El índice, ¿a qué se refiere? A esto se va a dar a conocer unas preguntas al entrevistado, como sería: señale los tipos de educación sexual que usted conoce. Como sería cada uno de los ítems que colocaríamos, sería la orientación educativa, la comunicación familiar, la diversidad de clase social, el comportamiento y la difusión familiar. Bueno, luego de esto nosotros pasaremos a realizar en una tabla, donde daremos a conocer mediante unas tablas, que sería conocido, donde copiaremos cada una de las preguntas, como sería el cuadro número 1 de la primera pregunta, donde volveríamos a hacer, donde dice: señale los tipos de educación sexual que usted conoce. Bueno, ahí le realizaríamos en una tablita, donde esto pondríamos X, donde va a ir los ítems,
F1, que es frecuencia relativa en otro cuadrito, y la frecuencia absoluta en otro cuadrito. Bueno, en la X sería los ítems, como son la orientación educativa, la comunicación familiar, la diversidad de clase social, el comportamiento y la difusión familiar. Bueno, el F1 sería que se daríamos a conocer en números. ¿Qué tantos conocen de acuerdo a la entrevista que han respondido? Como es la orientación educativa, han respondido que conocen 3. La comunicación familiar, que han conocido 2. La diversidad de clase social, que he conocido 1, y el comportamiento, que he conocido 2, y la difusión familiar, que he conocido 2. Bueno, esto tiene que dar esto debe dar un total de 10. Para ello, eso lo colocaremos en la frecuencia absoluta, que esto es en porcentajes. El 3 representaría el 30%, el 2 al 20%, el 1 al 10%, el 2 al 20%, el otro 2 al 20%, y esto nos debería dar un total del 100%. Bueno, luego debemos colocar debajo de esa tabla una fuente que dice donde pondríamos que es datos tomados de la investigación realizada en la unidad educativa Diego de Almagro en la fecha del 29 del 07 del 2021 a las 11, al momento que habíamos realizado la entrevista. Bueno, luego de esto pasaremos nosotros a señalarle lo que son los gráficos, como son los gráficos donde daremos a conocer donde se señala los tipos de educación sexual que usted conoce. Como esto ya debemos presentar, realizar estos gráficos en una hoja de Excel para ver cada uno de los porcentajes que nos dará a conocer en cada una de las barritas. Bueno, luego de esto nosotros pasaremos a hacer un análisis de interpretación. Como podríamos decir, en el presente cuadro gráfico estadístico se examina el 30% que conoce la orientación educativa, el 20% conoce la comunicación familiar, el 10% conoce la diversidad de clase social, el 20% conoce el comportamiento y el otro 20% conoce la difusión familiar, y cada uno de ellos se deriva que los alumnos carecen de una desinformación de la clase social. Bueno, esto luego lo haremos con cada una de las preguntas, como también luego sería la otra pregunta que sería señale los tipos de educación sexual que se da con mayor frecuencia. ¿Esto a qué se refiere? Debemos hacer de nuevo otra tablita y colocar cada uno de los datos que recogemos de la información. Luego lo graficaremos en unos gráficos que pueden ser pastelitos o mediante gráficos, y luego lo colocaremos asimismo una fuente, y luego lo colocaremos también una interpretación de ese análisis. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por haber prestado atención a este video. Muchas gracias. Hasta luego.